Muy bienvenidos a este tiempo con Dios. Yo soy Adriana, anunciando la paz del Evangelio de Jesucristo. En 2 de Timoteo 3:16 leemos que la Escritura es inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro 1:21 dice que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios? Veamos, la Biblia es la recopilación de 66 libros escritos durante un periodo de 1500 años aproximadamente por 40 autores en 3 idiomas distintos en diferentes partes del mundo. Aún así, hay completa armonía entre todos ellos con respecto al mensaje principal y a las profecías. Además, la Biblia provee datos políticos, históricos, geográficos y científicos que podemos comprobar. Pero lo más cautivador es que en ella hallamos las respuestas a muchas preguntas existenciales y hallamos la sabiduría necesaria para vivir una vida con propósito y con esperanza. Y hoy quiero comenzar con una línea cronológica sobre cómo se formó la Biblia y luego examinaremos las razones por las cuales podemos confiar en ella como la palabra de Dios. Entonces, yéndonos atrás en la historia antes de Cristo, tenemos aproximadamente en el 2166 a Abraham, quien recibe la promesa de que sería el padre de una gran nación. Del 1800 al 1400 antes de Cristo se cumple esa promesa y nace la nación de Israel, quienes más tarde descienden a Egipto, donde son esclavizados por 400 años. En el 1526 Dios se revela a Moisés y lo envía a Egipto a liberar el pueblo de Israel. Luego recibe las tablas de la ley y escribe los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco. Del año 1000 aproximadamente al 586, alrededor del tiempo del rey David, Dios vuelve a revelarse al pueblo enviando profetas y comenzaron a escribir estas revelaciones y salmos y hechos históricos y políticos en papiros. En el año 586 los babilonios toman cautivo el pueblo de Israel y 70 años más tarde el rey Ciro les permite regresar a Jerusalén. Y Dios profetiza a través de Nehemías y Malaquías y el sacerdote Esdras comienza a enseñar la palabra de Dios que se conocía como la ley. Del 282 al 246 a.C., bajo el reinado de Ptolomeo II de Egipto, se traduce el primer Antiguo Testamento al griego, conocido como la Septuaginta. Escogen 72 ancianos judíos como traductores y cuando estos terminan y leen las traducciones a los judíos en Alejandría, dejan al mundo asombrado con la exactitud con la que cada uno coincidía con los originales. En el año 6 a.C., más o menos, nace Jesús y al año 30 es crucificado, resucita y cumple con todas las profecías mesiánicas. Del 48 al 62 después de Cristo, Pablo escribe cartas a varias iglesias como a los Corintios, Efesios, Romanos, Gálatas, entre otros. Del 60 al 70 varios manuscritos de los evangelios son recopilados y en el 92 el apóstol Juan escribe el Apocalipsis. Del año 90 al 100, el Concilio de Jamnia da la final aprobación de los manuscritos y se completa el Antiguo Testamento con 39 libros. Del año 140 al 390 aproximadamente surgen varias traducciones del Nuevo Testamento y se completa su traducción al griego, el cual se había convertido en el idioma principal de la región después de la conquista de Alejandro Magno siglos atrás. En el 400, Jerónimo traduce la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. En el 735, un monje historiador llamado Bede traduce los evangelios al idioma inglés, solo los evangelios. En el 1008 se recopilan los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea y se crea el Código de Leningrado o Códice de Leningrado.
En el 1229, el Concilio Francés de Toulouse prohíbe la Biblia y la Asamblea de Tarragona extiende dicha prohibición con castigos más severos en el 1234. Para el 1250 comienza la Inquisición de la Iglesia Católica, la cual consiste en torturar y quemar vivos a los que tengan una Biblia y no acepten la fe católica. Del 1380 al 1382, John Wycliffe termina la primera Biblia en inglés, pero es quemado en la hoguera. En 1455, Johannes Gutenberg inventa la imprenta y publica la primera traducción de la Biblia al latín. Antes de esto solo existían papiros. Para el 1526 al 1537, William Tyndale traduce el primer Nuevo Testamento al inglés, pero es condenado, estrangulado y quemado. En 1534, Martín Lutero traduce la Biblia al alemán después de ser juzgado por hereje por la Iglesia. En 1559, Juan Ponce de León es condenado a muerte por enseñar las ideas de Lutero. En 1569, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que eran dos monjes, logran escapar la persecución de la Inquisición y traducen la Biblia completa al español, conocida como Reina Valera. En el 1611 se publica la versión King James en inglés y de ahí en adelante se comienzan a producir muchas más traducciones a otros idiomas. Esto es solo un resumen básico con fechas aproximadas de los datos más significativos, pero hay mucho más información que los historiadores nos pueden dar en cuanto a la formación de la Biblia y su traducción a muchos otros idiomas. Ahora, ¿qué razones tenemos para confiar en la Biblia como la palabra de Dios? La Biblia predijo acontecimientos como el levantamiento y la caída de imperios siglos antes de que estos ocurrieran. Por ejemplo, en el libro de Daniel, la Biblia predice con gran exactitud los reinos de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, iniciando con Babilonia hasta la desintegración del Imperio Romano. Y así fue, Babilonia reinó desde el año 605 al 539 a.C., luego reinó el Imperio Medo-Persa y luego Grecia y por último Roma hasta el año 476 después de Cristo. Además, la Biblia contiene cientos de profecías acerca del Salvador del mundo, escritas cientos de años antes de la venida de Cristo, y Él las cumplió todas. En Marcos 13, Jesús declaró que el templo de Jerusalén sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Muchos se burlaron de Jesús porque esto era algo inconcebible. Los edificios del templo fueron construidos con ladrillos de piedra de hasta 500 toneladas y el espesor de sus paredes de hasta 16 pies. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada y conquistada por las fuerzas armadas del emperador Vespasiano, conducidas por su hijo Tito, las cuales incendiaron el templo y no quedó piedra sobre piedra. Pero por otro lado, la Biblia contiene información que la ciencia descubrió miles de años después de haber sido revelada por Dios. Por ejemplo, en Levíticos 17:11 leemos que la vida está en la sangre. En Isaías 40:22 nos dice que la tierra es redonda. Y Job 26:7 dice que la tierra flota sobre nada. Además, la Biblia contiene información sobre las profundidades del mar, las estrellas, los elementos químicos, sobre leyes, sobre dietas para el cuidado de la salud física y mental, instrucciones de higiene y mucho más. Otro hecho asombroso es que en 1947 se descubrieron los escritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran en Israel, que contienen la colección de unas 200 copias de 972 manuscritos del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther solamente. Estos hallazgos revelaron varios hechos históricos acerca del Imperio Romano. Algunos judíos que huyeron de los romanos a las cuevas cercanas llevaron con ellos sus manuscritos. Y los eruditos que analizaron estos hallazgos notaron que no había ni una diferencia entre los manuscritos antiguos y los modernos.
Como vemos, la Biblia se ha preservado durante miles de años, sobreviviendo muchas pruebas de fuego. Durante años, reyes, dictadores y ateos han tratado de destruirla y degradarla, pero aún así sigue viva. Alguien dijo, la Biblia es como un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. La Biblia fue el primer libro impreso en la historia de la humanidad. Es el único libro que se usó durante años en las cortes para juramentar en un juicio. La Biblia ha sido y continúa siendo el libro más vendido en la historia de la humanidad. Más de 100 millones de Biblias se imprimen cada año. Además, es el libro más leído en todas las edades y por más culturas que cualquier otro libro. Es el libro más traducido en el mundo a más de 1617 lenguas. Nada ha detenido ni detendrá la Biblia porque es la palabra de Dios. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero además la Biblia responde a problemas existenciales, de identidad y de moral que todos nos hacemos. Nos da sentido de vida y nos da una noción clara acerca de la eternidad, cosa que ninguna otra creencia o filosofía nos ofrece. Es muy reconfortante saber que este mundo no es nuestro destino final, que hay un reino más allá que fue diseñado para nosotros. La Biblia nos brinda una perspectiva eterna y eso nos ayuda a disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros sin aferrarnos a nada, porque al final nada nos llevamos, solamente el alma. Pero lo más conmovedor de la Biblia es que Dios la ha usado para cambiar la vida de millones de personas en todo el mundo a través de la historia. Yo soy una de ellas que ha experimentado cómo Dios transforma el odio en amor, el rencor en perdón, el orgullo en modestia, la tristeza en gozo y el pecado en justicia. He visto hombres crueles convertirse en tiernos padres y esposos, y he visto hogares restaurados, corazones transformados y adictos a todo tipo de vicios dar testimonio del cambio que experimentaron al atesorar la palabra de Dios en sus corazones. Salmos 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que hace la Biblia, y la presencia del Espíritu en nuestras vidas nos saca de las tinieblas a la luz admirable para vivir una vida mejor. Existen millones de razones para creer que la Biblia es la forma que Dios escogió para comunicarse con nosotros, pero eso es algo que cada uno debemos experimentar. Ahora que usted sabe un poquito más sobre la Biblia y lo que costó producirla, ¿por qué no experimenta por usted mismo y comienza a meditar en ella? Y si usted ya la lee, pues, ¿por qué no comienza a darle mayor importancia? La Biblia es la palabra del Creador del universo y de cada célula en su cuerpo. Ella contiene los pensamientos y planes de Dios para su vida. Si usted la honra, Dios lo honrará. Son los que meditan en su palabra los que serán plantados como árbol junto a corriente de aguas, cuya hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera, todo lo que hace dentro de la voluntad de Dios. Bien, hemos llegado al final de este podcast. Si estas enseñanzas son de su agrado, no deje de suscribirse. Esto me ayudará a alcanzar a otros con el mensaje de salvación de Jesucristo. Su opinión es importante y sus comentarios bienvenidos, siempre y cuando conservemos la prudencia y el respeto. También les recuerdo que mi nuevo libro, El Señor tu Dios, Uno es, ya está a la venta en Amazon, en inglés y en español, en varios formatos. Les dejo el link debajo para los que deseen ordenarlo. Que Dios bendiga cada área de su vida, su salud, sus finanzas, su familia y su alma, y que sea de bendición para otros. Hasta la próxima.